Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Hola, ¿Qué hola Gonzalo, tal? ¿cómo estás? Hola Eh, Rafael, ¿qué tal? Muy bien. hola, muy buenos días. Buenos días a todas las personas que ya están conectadas a este webinar que hemos preparado con mucho cariño y mucho trabajo. Vamos a esperar un minuto más para que se alcancen a conectar más personas y damos comienzo en ese momento a este webinar que lleva por nombre Protección y Derecho en el Trabajo. ¿Qué es lo que cambia el Decreto Supremo número 44? ¿Ya? Vamos a esperar un minuto más y comenzamos con los contenidos que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Bien, para ir avanzando en algunos temas, les queremos contar que hay un chat que va a estar abierto para que ustedes puedan realizar sus preguntas, sus consultas, mediante o a medida que el webinar se vaya ejecutando. ¿Ya? Para mantener el chat abierto para que ustedes puedan preguntar o realizar comentarios respecto a los contenidos que se le está entregando. ¿Bien? Bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Bien, comenzamos. Bueno, muy buenos días a todos y a todas los que están presentes. Bienvenidos a nuestro webinar que lleva por nombre, o que tiene por nombre, Protección y Derecho en el Trabajo, que cambia con el decreto número 44 o con el decreto supremo 44, ¿ya? Para nosotros es un placer y estamos muy contentos de contar con la presencia de todos los que se inscribieron para el día de hoy. Tenemos muchas personas conectadas y eso nos agrada y nos pone muy contentos de poder entregarle el contenido que hemos preparado, ¿ya? Me presento, yo soy el anfitrión hoy, mi nombre es Rafael Rubilar, yo soy jefe de proyectos de salud ocupacional y de calidad de vida de Warner, y hoy los estaré acompañando durante toda la sesión para que vayamos explorando estos contenidos y para ir descubriendo también cómo nos impacta el Decreto Supremo 44 en la gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas. Bien, como introducción, les queremos contar que tenemos un chat abierto para que ustedes puedan realizar sus preguntas. Vamos a estar recibiendo preguntas desde ahí. Y las preguntas van a ser respondidas al final de la presentación de nuestro querido Gonzalo. Bien. También les queremos contar que en WordPress realizamos un ebook relacionado con temas del Decreto Supremo número 44, en cual ya a muchos de los que están conectados les debe haber llegado esta información, pero si no, lo pueden descargar a través de nuestro sitio web, wordpress.cl, ¿cierto? Pero de igual forma, nosotros vamos a estar enviando estos documentos al final, junto con la presentación y otros documentos que se le van a enviar al final de este webinar, ¿ya? Así que para que puedan estar atentos ahí a todo el contenido que se les va a entregar posterior a este webinar, ¿bien? Y volver a recalcar que desde ya se les pueden empezar a realizar sus preguntas, las que serán respondidas, como ya les comenté, al final de la presentación. ¿Bien? Bien, entonces, este webinar lleva por nombre Protección y Derechos en el Trabajo, que cambia con el Decreto Supremo 44, ¿ya? Ya entendemos que esta actualización introduce una serie de exigencias y obligaciones a la empresa y que lo obliga a mejorar la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Todo esto siempre promoviendo un enfoque bien estructurado o más estructurado en la prevención de riesgos, ¿cierto? Las empresas van a tener o deben tener o tienen que realizar evaluaciones detalladas sobre los peligros asociados a cada puesto de trabajo y tienen que establecer o van a tener que establecer planes
preventivos y garantizar que los trabajadores reciban esta cierta información adecuada con respecto a la seguridad. Como contexto, les podemos informar que nosotros como Warner hemos estado trabajando en algunos servicios relacionados con este Decreto Supremo 44, que se los vamos a comentar al final del webinar. Pero para hablarnos y guiarnos sobre este tema, no soy yo el encargado, sino les voy a presentar actualmente, o se les voy a presentar a la persona encargada de que nos va a hablar y guiar sobre este tema, que es Gonzalo Cañas. Gonzalo, ¿cómo estás? Te voy a presentar. Gonzalo Muy Cañas. bien, muy bien, gracias Rafael, muy bien. Gonzalo es ingeniero en prevención de riesgo de la UTEM, es auditor también, líder de IPCA, ya tiene más de 20 años o cuenta con 20 años de experiencia en salud laboral, gestión ambiental y normativas ISO, y actualmente es especialista en sistemas de gestión y cumplimiento normativo. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, Rafael, espero tú también. Un gusto en saludar ahí a todos los participantes. Muy contento de poder participar de estas instancias de conversación y de difusión de los contenidos de este decreto, que desde el punto de vista de la prevención, desde el ámbito técnico, se recibe como una muy buena noticia, desde el punto de vista que resuelve y corrige varias brechas que teníamos con respecto a materias que establece este decreto, y que impulsa también una mirada ya más de gestión preventiva, que ahí vamos a profundizar ya en los minutos que siguen. Así que eso, pues muy contento de estar con ustedes. Perfecto. Bien, Gonzalo. Entonces, te dejo. Tenemos varias personas conectadas, estas personas. Estamos muy contentos con eso. Entonces, te dejo para que nos cuentes sobre la protección y derecho en el trabajo y qué es lo que cambia con el Decreto Supremo número 44. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias, Rafael. Bueno, en general los cambios o las modificaciones, no solo en el ámbito laboral y en el ámbito de la seguridad, pueden tener su fuente en distintos elementos, ¿sí? El que haya un impulso internacional o impulso social y que implique la generación de cambios, y varias de las actualizaciones legales que hay hacia atrás, desde la aparición de la ley 16.744, desde el decreto 594, desde el decreto 40, el decreto 54, responden a varios elementos, varias situaciones que propiciaron la aparición de estos decretos que venían a normar y a regular lo que era la seguridad en el trabajo. Con respecto al decreto 44, si uno tuviera que buscar un origen en todo lo que terminó por plasmarse en este decreto, con varios principios que modifican esta mirada prescriptiva que tenía la ley antes, ¿sí? La ley y los decretos existentes más bien tenían una mirada prescriptiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que establecían qué era lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, ¿sí? Establecía lo que estaba aceptado como una práctica laboral, como una condición laboral, y lo que no estaba aceptado como una práctica o como una condición laboral. Este decreto lo que tiene es una mirada preventiva, ¿sí? Porque más allá de definir qué es lo que se puede hacer y lo que no, lo que busca es generar elementos que establezcan o entreguen ambientes de trabajo saludables, ¿sí? Es propiciar una condición, ¿sí? No establecer esto sí, esto no, sino que propiciar lo que sí. Y desde ese punto de vista a mí me parece que es una muy buena noticia el surgimiento de este decreto. Y como les decía ahora recién, la mayoría de la aparición de los cuerpos legales conversan o responden a ciertas presiones o a ciertas modificaciones, a ciertos contextos que obligan a esto. Y hay un hecho traumático, si es que se permite, que origina o que podría explicar lo que hoy día tenemos como resultado a propósito del decreto 44, ¿sí? Nos remontamos al año 2010 y el accidente en la mina San José, ¿sí? Con estos mineros que quedaron atrapados a propósito de un derrumbe. Aparte de posicionar el tema de manera muy mediática, ¿sí? Se transmitió en vivo el rescate y se transmitió en vivo la permanencia de estos mineros atrapados en esta mina. Movió los cimientos en relación a qué es lo que estábamos haciendo en términos de seguridad, ¿sí? Esta mirada prescriptiva, como les decía, de lo que sí y lo que no, versus una serie de elementos que ya en normativa internacional a propósito de la OIT ya habían cambiado ese foco, este foco preventivo a propósito de una declaración del año 81 de la OIT y que Chile había adscrito
en los años posteriores, hablaba de este enfoque preventivo, ¿sí? Como de incorporar la mirada de generar las condiciones para un trabajo seguro más que establecerlo desde el punto de vista de una obligación o de una infracción, ¿sí? Que es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Entonces, este accidente, ¿sí? Le llamo trauma en relación a una situación que puso en riesgo la vida de muchas personas y que además fue muy mediática, implicó una aceleración de varios cambios que se fueron dando a lo largo desde el 2010 hasta que nos encontramos hoy día, el 1 de febrero del 2025, con la entrada en vigencia de este decreto, que ya veníamos conversando hace ya unos 6 meses, cuando tuvimos acceso a este cuerpo legal, pero que se explica a propósito de varias declaraciones del Estado en sus distintos gobiernos que propiciaban una política nacional de seguridad, un programa nacional de seguridad, la incorporación el año pasado de la ley Karim, con este elemento que incorpora los riesgos psicosociales ya a propósito del acoso, la violencia en el trabajo. Esta mirada que también ya venía en el tiempo de incorporar las enfermedades profesionales como un elemento también a controlar, ¿sí? No solo desde el punto de vista de los accidentes y después no solo desde el punto de vista físico, trastorno musculoesquelético, ruido, exposición a sílice, incorporando ahora en los últimos años también este concepto a propósito de ley Karim y bueno, y a propósito de los riesgos psicosociales en años anteriores, robusteciendo, como les decía, los cuerpos legales y las guías técnicas con respecto a la gestión de un riesgo, no desde el punto de vista prescriptivo, insisto, quiero ser súper enfático en eso, porque es un cambio muy relevante con respecto a este decreto, sino que hoy día con una mirada preventiva, ¿sí? Y ahí es donde se incorporan varios elementos técnicos que ahí los vamos a mencionar en lo que sigue, pero creo que es importante situar este hecho traumático como un hecho que moviliza, ¿sí? Porque uno puede tener un trauma y puede quedar en estado catatónico y no moverse, y quizás no, después de un tiempo, evidentemente, generar acciones que permitan evitar que este trauma o que esta situación traumática vuelva a ocurrir. Lo que ocurrió acá, entre medio tuvimos una pandemia, entre medio una movilización social muy importante que efectivamente hizo que varios de estos cambios que fueran mucho más lentos de lo que en algún minuto se había acordado. Pero hoy día, y por eso es lo que yo establezco como una mirada optimista y una muy buena noticia, no el optimismo subjetivo, sino que a propósito de lo que acabo de decir, es que me parece que es una muy buena noticia y es importante también transmitirle a ustedes y que ustedes les transmitan a las empresas, a la gente que trabaja con ustedes, a sus equipos de trabajo, a sus empresas contratistas, ya sea en el rol que les toque colaborativo en términos de seguridad, que esto es una buena noticia, ¿sí? Porque me ha tocado estar en algunos talleres, webinars, donde han surgido algunas miradas más bien negativas desde el punto de vista de que me establece más obligaciones y más obligaciones a veces puede implicar más gastos, que la participación de las personas, eso es complejo porque no voy a poder representar a cada uno de los intereses de las personas. Este enfoque de género, ¿sí? El enfoque de género ha sido bien, quizás ha sido uno de los elementos más simbólicos con respecto a cómo me hago cargo del enfoque de género, ¿sí? Llegando a exageraciones con respecto a que quizás la organización va a tener que hacerse cargo en el enfoque de género de cada una de las orientaciones que pudieran surgir a propósito del levantamiento de esta información. Todo eso es mucho más simple o está en desarrollo las distintas guías que les van a permitir a ustedes como organización poder implementar, pero más allá de estos elementos que están ahí en la voz pública y que muchas veces desincentivan o motivan a la implementación desde la obligación o desde el temor, creo que es importante modificarlo hacia una información que sea optimista con respecto a que lo que estamos haciendo hoy día es, primero, ponernos al día, ¿sí? Hemos firmado varios convenios con la Organización Internacional del Trabajo, que es el referente en esta materia, convenios que fueron firmados el año 82, el año 2006, y que hoy día recién en el 2025 estamos haciendo carne a propósito de este decreto. Lo otro es que corregimos también un problema que había con la fragmentación de la legislación. Teníamos varios cuerpos legales, cada cuerpo legal tenía una materia en particular, y para poder llegar a una descripción con respecto a la obligación había que ir a la ley, al decreto, a la resolución. Hoy día tenemos un decreto que incorpora varias de esas informaciones en un solo cuerpo legal, que además lo transforma en un documento genérico. No es porque yo trabaje en minería, va a ser distinto porque trabajo en agricultura, porque trabajo en pesca, o que trabajo en industria, o trabajo en servicio. También unifica, ¿sí? Esta gran cantidad de cuerpos legales que muchas veces también eran sectoriales. Incorpora el enfoque de género como una obligación y que tiene todo el sentido, porque evidentemente los puestos de trabajo van a requerir condiciones distintas según las características del trabajador. Pues, sí.
nos acostumbramos a que el trabajador se adecua, y ahí te hago la pregunta, Rafael, ahí desde el punto de vista de la ergonomía, desde el punto de vista de tu especialidad, que la ergonomía hace rato que lo establece, y ahí creo que tú eres el especialista y lo puedes decir mucho mejor, como esta necesidad de que el puesto de trabajo se adecue al trabajador en su amplio espectro, ¿sí? Más que uno se adecua, y ahí te pido ahí un pequeño comentario con respecto a esta mirada que no es nueva, ¿sí? Porque también a veces surge esta impresión de que todo lo que se está diciendo acá es nuevo, y muchas de las empresas participantes que trabajan en minería o que tienen sistemas de gestión implementados hace tiempo, no debiera resultar extraño los elementos que establece el decreto como instrumento a implementar. Vuelvo a la pregunta ahí, Rafael. Tu mirada con respecto a este concepto de trabajo saludable, desde la ergonomía, desde la especialidad que tú manejas. Sí, bueno, gracias por tu pregunta, Gonzalo. Uno de los principios básicos de la ergonomía es que el puesto de trabajo se adapte al trabajador. Y desde ahí siempre es un desafío que esto suceda así, ¿ya? Eventualmente siempre buscamos que los entornos de trabajo sean saludables, y para esto también tenemos definiciones que nos van ir aportando o que nos van guiando respecto a esto. Por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene una definición de entorno de trabajo saludable en aquel que en los trabajadores, y no tanto los trabajadores también, sino también las jefaturas, las personas que lideran, van a colaborar o colaboran con un proceso de mejora continua, ¿cierto? Que promueven y van a proteger la salud de los trabajadores, la seguridad y sobre todo el bienestar general de todas las personas que intervienen o que participan de estas organizaciones, ¿ya? Y que todo esto sea sustentable con el ambiente de trabajo. Y para lo anterior, es importante destacar que en la misma OMS o se entiende que se divide en dos subetapas, digamos, dos subcaminos, que son los primeros. Por un lado están los procedimientos que permiten que el ambiente físico, digamos, del trabajo, que es más operativo, permita llevar a cabo tareas de forma bien saludable y segura por lo demás. Y por otro lado también tenemos factores que se van a concentrar o van a ser concernientes en el área psicosocial y, por supuesto, en las áreas de organización de la empresa, en el área organizacional. Eso te puedo comentar respecto a lo que preguntabas. Ya, pues, muchas gracias, Rafael. Entonces, cuando uno lee varios de los principios de este decreto en el cual se promueve la participación, ahora ya no es solo la promoción, sino que se establece como una obligación, o sea, es fiscalizable, se juridifica el concepto de participación, se juridifica el concepto de enfoque de género, lo que entre otras cosas lo que finalmente quiere decir es que va a ser fiscalizable que efectivamente las organizaciones se hagan cargo de este elemento, que antes podía estar dado a propósito de los sistemas de gestión, la OSA 18000 antigua, la ISO 45000 actual, que vienen trabajando hace mucho tiempo este concepto de participación, ¿sí? Este concepto de que el espacio de trabajo se adecúa a las características del trabajador, más que lo contrario, entendiéndose que efectivamente la adecuación individual del puesto de trabajo a cada trabajador pudiera parecer una tarea imposible, sino más bien efectivamente ahí encontrando mecanismos que permitan de todas formas distinguir las capacidades o características, pero también entendiendo que hay cierta estandarización que es sustentable con el negocio. Pues sí, efectivamente el negocio tiene que seguir existiendo, y para eso tenemos que también ser eficientes con respecto a las medidas que se implementan. Pero reitero la necesidad de tomar con optimismo lo que establece este decreto, y en ese optimismo también para poder darle sustento, el poder, por un lado, entender que varias de las empresas que están participando hoy día de este webinar, ninguno de los elementos que hoy día van a aparecer en el decreto como herramientas a implementar son herramientas nuevas. Los sistemas de gestión existen hace 70 años. Estos conceptos de política de seguridad a propósito de los clientes de ustedes mismos, es un concepto que yo vi varias páginas de los participantes y la mayoría tiene políticas de seguridad, tiene sistemas de gestión certificados, y en estos sistemas de gestión de orientación hacia la mejora continua también está. El concepto de la matriz de riesgo como otro de los elementos fundamentales de este decreto también es un elemento que se conoce, pero que hoy día, a propósito de este decreto, también se establece como una obligación. O sea, a mí me cuesta la palabra obligación cuando lo que quiero es incentivar a la implementación. Evidentemente entiendo que la obligación moviliza también, pero lo importante es poder entender que
esta generación de un espacio de trabajo seguro, trabajo decente, porque el trabajo decente no solo incorpora la seguridad y la salud en las condiciones de trabajo, también incorpora los ingresos, también incorpora la protección social, que es un componente mucho más grande, pero donde el empleo tiene un factor fundamental. ¿Sí? En varias encuestas o en varios levantamientos de información, el acceso al empleo es una de las prioridades de las personas, ¿sí? Porque es lo que permite sustentar su vida fuera del trabajo y la vida de su familia. Pero ese trabajo, esta aspiración al empleo, tiene también unas condicionantes a propósito de en qué condiciones se entrega. Y en ese sentido, la seguridad y salud en el trabajo es uno de los elementos que configura este concepto de trabajo decente. Entonces, y en Chile, ¿qué entendemos por este trabajo seguro y saludable? Que a mí me parece también una modificación desde la declaración de lo que se espera de la seguridad, ¿sí? Porque la prevención de riesgos lo que hace es más que promover algo en lo semántico, lo que dice es prevenir que pase algo malo, ¿sí? Que puede ser un juego de palabras, pero que es distinto a promocionar que pase algo bueno, ¿sí? Y en ese sentido, esta mirada más bien preventiva del decreto lo que busca es poder generar este concepto de un entorno de trabajo seguro y saludable, que es donde se han eliminado los riesgos, ¿sí? Presente en el lugar de trabajo o se han tomado las medidas, que aquí también hay declaración, en esa definición hay un concepto técnico que es relevante, que tiene que ver con la jerarquía de controles, ¿sí? Porque habitualmente la prevención se trabajaba desde la protección, ¿sí? ¿Cómo evito que el trabajador se accidente? Lo lleno de elementos de protección personal, ¿sí? No me pregunto si puedo eliminar el riesgo, no me pregunto si lo puedo sustituir, no me pregunto si puedo implementar medidas ingenieriles, sino que ya empiezan a aparecer algunas medidas con respecto a administrativas, le doy una charla al trabajador, genero un análisis del trabajo, genero un procedimiento de trabajo, y por último, o acompañando a esta implementación de medidas, lo lleno de elementos de protección personal. Lo que busca o lo que establece este decreto es que lo primero que uno tiene que hacer es poder ver si es desde el diseño del puesto de trabajo yo puedo eliminar el riesgo o puedo generar el control a propósito de ese diseño. Y eso lo establece textual, y eso era algo que tampoco se establecía en los otros cuerpos legales. Entonces me parece ahí que en esa definición también de entorno de trabajo seguro y saludable hay una declaración de principios, como de qué manera logramos que el diseño de los puestos de trabajo incorpore esta mirada de prevención, que lo incorpora, ¿sí? Las máquinas que ustedes utilizan son máquinas que están desarrolladas con ese concepto preventivo, más que con que el trabajador pueda meter las manos donde hay partes móviles, sino con elementos que permitan evitar que el trabajador meta las manos. Si no porque tenga guante, el trabajador va a poder meter las manos ahí, sino que el concepto es otro a propósito de lo que son medidas ingenieriles. Entonces, en ese sentido, también me parece que es una muy, muy buena noticia. ¿Cuáles son las principales características de este decreto? Que es un decreto supremo, ¿sí? Lo van a ver ustedes por ahí. ¿Y por qué lo importante de que sea un decreto supremo? Porque también corrige una de las debilidades que había a propósito de resoluciones, dictámenes, algunos decretos ordinarios. Este es un decreto firmado por el presidente de la República, ¿sí? Que era una de las debilidades que la OIT vio en Chile a propósito de los cuerpos legales que regulaban la seguridad y salud en el trabajo, que en general eran cuerpos legales de menor valía, ¿sí? En términos de quién lo establecía, quién lo decretaba, ¿sí? Si bien este decreto en todos lados lo van a encontrar como decreto 44, es un decreto supremo, ustedes lo pueden ver al final del documento, del decreto, donde se establece la firma por parte del presidente de la República, ¿sí? Lo que también le da una característica de estratégica y se hace cargo de esta política nacional que ya se ha ido estableciendo en los distintos gobiernos sucesivos posteriores al accidente en la mina San José. Entonces, ¿cuáles son las principales características? Actualiza la gestión de riesgo, ya creo que es redundante lo de la mirada prescriptiva versus esta mirada preventiva, con enfoque de género, ¿sí? Que se acerca a lo que ya otras especialidades, ergonomía, eh, eh, ¿cómo se llama? El desarrollo organizacional, que ya configuran su planificación y su implementación de acuerdo a las características de las personas. Pues, el puesto de trabajo se adecua a la persona, no la persona al puesto de trabajo, si bien evidentemente pueden haber ahí puntos de encuentro donde uno también se tiene que adecuar a ese puesto de trabajo. Lo otro es que establece distintos requisitos según los tamaños de la empresa, que ha sido una de las principales dudas de las empresas más chicas, pues como no tengo estructura para poder implementar, porque una empresa que trabaja en el ámbito minero, ya sea como mandante o como subcontrato, está habituado a todas estas exigencias porque además son parte del negocio, ¿sí? Muchas veces los estados de pago dependen de demostrar que yo tengo todo esto implementado. Tengo además trabajadores con una
conciencia desarrollada con respecto a sus derechos y sus obligaciones, tengo jefaturas que además son proactivas con respecto a la gestión, pero en las empresas chicas esto no es lo mismo, pues no se produce el mismo escenario, y en ese sentido este decreto también se hace cargo de efectivamente esta desigualdad, ¿sí? Porque hay una desigualdad en varios ámbitos de la sociedad, y en lo empresarial efectivamente también ocurre esto. Entonces, en ese sentido, los requisitos se establecen según el tamaño de la empresa. Promueve la mejora continua, ¿sí? Que uno pudiera encontrarlo como novedoso a propósito de otros cuerpos legales, pero el concepto de mejora continua también existe hace 40 años, ¿sí? O sea, yo voy a jugar ahí un doble rol. Soy muy optimista con respecto a esto, pero también soy crítico en relación a que nos demoramos en poder incorporar conceptos que a nivel empresarial, quizás no establecidos desde lo legal, ya existen hace mucho tiempo. Fomenta también, eso es lo que les decía, es distinta el concepto de prevención de riesgos, como prevenir que te pase algo malo, ¿sí? Entendiéndose que en el riesgo está consigo la consecuencia negativa de una acción o de una condición, pero en este caso lo que declara es el fomento de un entorno saludable, que es distinto, ¿sí? Es distinto promocionar un estado de salud a evitar, puede ser una línea que se junta en algún minuto, pero es distinto a evitar que te pase algo que te genere un daño, a promover algo que efectivamente te dé una buena condición o te haga sentir bien. Y establece también nuevas obligaciones, ¿sí? Efectivamente hay nuevas obligaciones que antes eran recomendaciones, o que antes eran referencias, o que antes eran a propósito de que los mismos mandantes lo establecían. Hoy día, este concepto de política, este concepto de matriz, este concepto de programa preventivo, que son como la bajada material de qué es lo que se necesita para poder demostrar la implementación de este decreto, incorporan, como les decía, nuevas obligaciones que tienen más bien este carácter de gestión preventiva y no tanto prescriptiva, ¿sí? Que era lo que establecía la ley 16.744 y el decreto, que eran, de hecho, el principal cuerpo legal es a propósito de un seguro contra accidente. O sea, conceptualmente la ley se orientaba en gran parte de su contenido hacia lo que ocurre después de que hay un accidente, ¿sí? Por lo tanto, este elemento de concepto de gestión preventiva lo que busca es propiciar las condiciones para que no ocurra un accidente. Si no es que antes no se hacían y no que hubieran habido actualizaciones, han habido, pero hoy día tenemos un cuerpo legal que lo declara con énfasis y que permite tener una mirada mucho más actualizada de lo que es la gestión de prevención, acorde a lo que pasa también en otros lugares y acorde a lo que establece la OIT como organismo de referencia con respecto, y que son los que observan las mutualidades, lo que observa la Superintendencia de Seguridad Social, ¿sí? Esa es la referencia. Un contexto y fundamento normativo, y hay algunas cosas que he dicho. Hay varios convenios que habíamos firmado hace rato. Esto es como cuando uno firma compromisos y por distintas cosas no los cumple. Habíamos pateado la pelota para otro lado harto rato, pero hoy día lo que tenemos es un decreto que confirma, porque los convenios son vinculantes, sí, y en varios dictámenes con respecto a situaciones originadas en el trabajo a propósito de enfermedad o accidentes, se referían a los convenios como elementos que argumentaban una sanción, por ejemplo. Hoy día ya pasa a ser parte de un cuerpo legal, ¿sí? Por lo tanto, no es solo consultivo, y ya pasa a ser efectivamente vinculante. Está lo que les decía de la ley, que era una ley que se establece desde lo que ocurre después del accidente, establece obligaciones también, y establece elementos de herramientas preventivas, la obligación de informar, los reglamentos internos, que me imagino que coinciden a propósito de la experiencia y el trabajo que realizan en sus distintos rubros, son insuficientes a la hora de poder efectivamente definir un control de los riesgos y una promoción de salud y seguridad en el trabajo. El Código del Trabajo también lo establece, ¿sí? El Código del Trabajo establece esta obligación, pero lo establece de manera general, ¿sí? Implementar todo lo que sea necesario para proteger la vida de los trabajadores. Y en base a eso, el empleador está obligado a hacer todo lo que estuviera en su alcance, que es una definición muy amplia. ¿Qué es todo lo que está a mi alcance? ¿Qué es lo que hace este decreto? Es que mantiene el Código del Trabajo, sigue manteniendo ese enunciado, pero lo que se establece hoy día son mecanismos específicos que permiten hacerse cargo de esta protección eficaz de los trabajadores a propósito de la implementación de todas las medidas que sean necesarias por parte del empleador. Entonces, ya les decía hace unos minutos que este decreto
efectivamente tiene su origen en otros cuerpos legales que han surgido a propósito de la historia de Chile, distintos eventos que han ocurrido y que han promovido la promulgación de estos decretos. Pero además lo que hace es poder unificar, poder evitar esta fragmentación que teníamos de cuerpos legales, esta sectorización excesiva, esta gran generación de documentos que hoy día lo que hacen es poder unificarse en un único decreto. Siguen existiendo resoluciones, guías técnicas y otros cuerpos legales, pero hoy día tenemos un instrumento técnico que además es legal, que lo que hace es poder guiar la implementación de las distintas herramientas que ahí se establecen. ¿Cuáles son los objetivos y principios de este decreto? Acá aparecen 5 principios y objetivos, pero si uno se va a la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se promulgó el 2016, se declaró por primera vez, y se volvió el año pasado, se actualizó este cuerpo legal y establece 8 principios y objetivos. Este decreto se hace cargo al menos de 5 de esos principios, ¿sí? Uno tiene que ver con garantizar un entorno seguro y saludable, que ya lo he dicho en los minutos anteriores a propósito de la promoción de un lugar de trabajo saludable. ¿Sí? No solo evito que me genere un daño, sino que promuevo que el trabajo, porque claro, en esta figura de que muchas veces el trabajador está a disposición del trabajo o el trabajador está a disposición del Estado, es importante entender que los individuos somos los que formamos el Estado y el Estado está a disposición de los individuos. Entonces, en ese sentido, el que el Estado y las empresas como partes integrantes de este Estado, las mutualidades, los entes gubernamentales, tienen que hacerse cargo de este mandato que establece que ellos están a disposición de los trabajadores para poder efectivamente, por ejemplo, promover entornos de trabajo seguros y saludables, establecer medidas de prevención y protección, ¿sí? Porque no es que ahora dejemos de protegernos, digo, existiendo un riesgo, protejo al trabajador, sino que prevengo el riesgo y ahí la orientación hacia el diseño de puestos de trabajo, hacia la implementación de medidas de ingeniería, el poder robustecer la mirada. Yo soy bien crítico, sé que hay varios colegas que están conectados. Habitualmente cuando uno mira la gestión preventiva desde el punto de vista del ingeniero en prevención o del experto en prevención, no quiero generalizar, no los conozco a ustedes, no he visto sus matrices de riesgo ni sus medidas de control, pero nos quedamos siempre en las medidas administrativas y en las medidas de protección, ¿sí? Somos duchos en poder proponer elementos de protección personal, procedimientos de trabajo, inspecciones, charlas, pero la prevención tiene 3 componentes jerárquicos en términos de control que son anteriores a lo administrativo y el elemento de protección personal. Y ahí es donde está la gestión preventiva. Y eso es el diseño del puesto de trabajo, que son, lo primero, esta mirada de, ¿puedo eliminar el riesgo? ¿Puedo planificar la tarea de manera de no exponer a un trabajador a un riesgo? ¿Puedo sustituirlo? Quizás hacerlo de una manera distinta, de manera que el riesgo no tenga la misma valorización, por lo tanto no exista la misma exposición. ¿O puedo implementar medidas ingenieriles? ¿Sí? Esa mirada que en los cuerpos legales anteriores no estaba, es la que se incorpora también a propósito de este establecimiento de medidas de prevención. El fomento de la equidad de género, muy en la mano de lo que es la aparición o el surgimiento de la ley Carín, que se hace cargo efectivamente de una condición y de un escenario que es imposible soslayar. Incorporarla también, que va en la mano de poder adecuar los puestos de trabajo y las condiciones de acuerdo a las características de las personas. Establece roles y obligaciones, ¿sí? Nosotros los expertos en los decretos anteriores, decreto 40, o en la misma ley, no sé, teníamos 4 o 5 obligaciones, lo que nos hacía muchas veces ser bien como este concepto de asesor, pero hoy día, por ejemplo, a propósito de la comparación entre lo que establece el 44 y otros decretos, hoy día tenemos muchas más obligaciones, establece también obligación a los trabajadores, qué decir a los empleadores, por lo tanto establece roles y obligaciones clarísimas, y lo otro es la adecuación de acuerdo a tamaño, ¿sí? Que es importante poder hacerse cargo de esto. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hace este decreto es hacerse cargo de la política nacional en 5 de sus 8 principios, que son consecuentes o coinciden con lo que he dicho anteriormente con respecto a esta mirada de este nuevo decreto, mucho más vigente y mucho más actualizado de acuerdo a lo que ocurre o de acuerdo a lo que la misma OIT establece. ¿Cuáles son los pilares de este decreto? Bueno, tenemos la gestión preventiva como un concepto ya dicho,
en relación a propiciar condiciones que eviten la ocurrencia de un accidente y que promuevan un espacio de seguro y saludable. Una organización de estructura preventiva, ¿sí? Porque pareciera ser que antes el prevencionista resolvía la implementación de las gestiones de seguridad en el trabajo, pero hoy día establece una multiplicidad de actores, porque efectivamente para poder gestionar la seguridad nos necesitamos todos, ¿sí? Como nosotros desde el área de prevención no tenemos la expertise que tiene el trabajador, que es el dueño de su proceso con respecto a cómo se hace la tarea, no tenemos la expertise de la jefatura con respecto a lo que es la organización y planificación del trabajo, no tenemos las competencias que puede tener quien diseñó un proceso o diseñó un puesto de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace este decreto? También es establecer distintas obligaciones que lo que buscan es, más allá de la obligación, generar equipos de trabajo que gestionen la seguridad. Por otra parte, también establece, bajo esta mirada de lo que es la mejora continua, un seguimiento a los indicadores de seguridad, pero no solo desde el punto de vista reactivo, porque habitualmente las estadísticas de seguridad de lo que hablan es de accidentes ocurridos y enfermedad ocurrida. Eso no es preventivo. Si lo que yo tengo ahí es, primero, me pierdo un espacio importante de eventos que no significan días perdidos o enfermedades profesionales con licencia, y me oriento solo a aquellas cosas que es como la punta del iceberg que se ve, pero abajo tengo una serie de incidentes que no gestiono y que no concibo a la hora de tomar decisiones que van a permitir efectivamente evitar que ocurra un accidente. Entonces hoy día también esta estructura o este decreto establece la necesidad de poder gestionar también aquellos incidentes que no me producen días perdidos. Bueno, establece la asistencia técnica y nosotros desde el organismo administrador tenemos un rol fundamental y que una de las formas de cumplirlo es a propósito de la difusión y que la gente pueda discutir con conocimientos, que es lo que yo que también soy muy positivo en relación a lo que ha ocurrido en el último tiempo, varias instancias de conversación con estos actores. Bueno, el cumplimiento de las medidas de seguridad y de la capacitación, también ahí refuerza este concepto de capacitación y se hace cargo de una debilidad que era tan gráfica como muchas veces el trabajador tenía una hora de inducción en el cual se le tocaban, uno veía los registros de inducción y el trabajador firmaba un registro en el cual se le difundían 10 procedimientos, se le difundía el trabajo que iba a realizar, la obligación de informar, la entrega de reglamento, uso de extintores, todos los protocolos en una hora. Yo siempre le preguntaba a mis colegas cómo hacen para que en una hora puedan entregar toda esa información. Hoy día lo que hace el decreto es hacerse cargo de esto y establecer una obligación de tiempo necesario para poder entregarle la información a los trabajadores. También es común preguntarle a las jefaturas la cantidad de tiempo que han destinado a su formación, a la de su equipo, y también hay una debilidad que el decreto lo que busca es poder establecer desde la obligación para poder no solo fomentar, sino que obligar a que las cosas ocurran. ¿Cuáles son los componentes de este sistema de gestión? Nada nuevo, ¿sí? Esta figura ustedes la pueden haber visto muchas veces a propósito de lo que hizo 45.000, de lo que era la OSA 18.000, de lo que son los otros sistemas de gestión en otros ámbitos de calidad, medio ambiente, seguridad informática, distintos sistemas de gestión o cuerpos normativos de norma ISO. Esos son los componentes, son los que se establecen ahí, que ya había un acercamiento también a propósito de poder acercarse a la rebaja de las cotizaciones, contar con una política de seguridad, tener una estructura, ¿sí? Van a tener que las empresas definir un encargado de prevención, que podría ser el prevencionista, estamos hablando de empresas de menos de 100 trabajadores, o un delegado, aquellas organizaciones que tengan entre 10 y 25 trabajadores. Después un diagnóstico y planificación que se plasma o se materializa a través de la HIPER. Después tenemos evaluaciones, ¿sí? Porque yo puedo planificar y puedo ejecutar, pero tengo que evaluar que efectivamente esa ejecución controla el riesgo y después tenemos este concepto de mejora continua. ¿Con esos resultados qué hago? ¿Vuelvo a planificar igual? Evidentemente no, porque es una lógica que el negocio tiene intrínseca. No vuelvo a hacer lo mismo si no estoy obteniendo los resultados que busco. Ahora, con respecto a algunos requisitos, todo esto profundizables en el mismo decreto o en otras presentaciones, yo creo que ahí evidentemente hay varias instancias más que deberían darse para poder profundizar, pero acá hay algunos elementos que también podrían conducir ciertas respuestas a dudas que se establecen. Ya, pero ¿cómo parto? ¿Qué es lo que hago? Dice la empresa. Son tantas cosas, son tantas nuevas obligaciones o tantos nuevos principios que ¿por dónde parto? El elemento central, podemos discutirlo, si hay alguien que tiene otra mirada, pero el elemento central del decreto es la matriz de riesgo, ¿sí? Si hay algo que va a establecer la serie de mecanismos, de herramientas que se van a desarrollar, es el poder generar una matriz de riesgo con enfoque de género, participativa, con foco de riesgos críticos que después me establezca
la elaboración de un programa preventivo, ¿sí? Porque muchas veces teníamos matrices de riesgos que decían que había un riesgo inminente hacia la salud en la caída de altura y el programa preventivo de la organización no tenía controles asociados a ese riesgo. Hoy día lo que te dice es que ya, pues si tú sabes que esto es lo que te amenaza, tus medidas tienen que ser consecuentes con esa amenaza. Entonces, confeccionar una matriz de riesgo, y acá no hay distinción de tamaño, ¿sí? Porque muchas empresas preguntan, oye, ya, pero yo, no sé, tengo dos hitos técnicos en faena, somos 2 personas nomás, ¿qué obligaciones tengo? Va a tener todas las obligaciones que ahí se establecen, la matriz de riesgo, un programa preventivo, la obligación de informar, promover la consulta y participación, ya sea 1, 2, 3, 100, 500, la gestión para el riesgo y desastre también, y la coordinación con las otras entidades que se establezcan en ese mismo lugar. Aquí también hay un elemento que es un principio, que es finalmente que hay requisitos mínimos que se deben establecer para toda persona que precie de la condición de trabajador, sin importar el número de trabajadores. Pero aquí están varios de los elementos que, insisto, ¿qué es lo central? Como si alguien me pregunte ya, ¿qué es lo que primero debería hacer? Lo primero es poder trabajar la matriz de riesgo porque eso va a permitir que la serie de herramientas que ustedes definan, las capacitaciones, las actividades preventivas, la vigilancia, todo va a depender de lo que efectivamente en esta matriz detectemos como riesgos críticos. Después tenemos la organización y estructura preventiva y ahí sí tenemos una distinción de tamaño. En todos los casos debe haber un sistema de gestión en esta figura que les mostré hace poco, política, diagnóstico, auditoría, mejora continua. Debe haber un sistema de gestión que tenga esta estructura. La única diferencia que establece entre los tamaños de empresas es que para menos de 25 personas no establece este concepto de mejora continua, ¿sí? Y que sobre 100 personas debe haber un departamento de prevención, lo que ya estaba establecido antes. Y acá hay un elemento importante, que lo que busca es tener representantes dentro de una organización, es que aquellas empresas que no tienen un comité paritario, por lo tanto tienen menos de 25 personas, más de 10, debe haber un delegado de prevención, o sea, debe haber una persona que tenga los conocimientos y que pueda gestionar la seguridad. Pues tenemos el encargado de prevención y tenemos requisitos después que se establecen sin importar el tamaño, mapa de riesgo y reglamentos internos. Y por último, como otro de los consolidados con respecto a nuevos requisitos, tenemos la vigilancia y la investigación con respecto a lo que son la implementación de los protocolos, que también va a ser transversal, independiente del número de trabajadores, porque si son 2 trabajadores y están expuestos a ruido, son 2 trabajadores que hay que poder generar programas de vigilancia que efectivamente vayan controlando la exposición de estos trabajadores. Lo mismo la implementación de las medidas, no el número de trabajadores no va a depender que implemento o no y la obligación que tengo. Lo mismo la investigación de los accidentes y lo mismo con respecto al registro de las actividades preventivas. Si yo hago una actividad, debe quedar registro que evidencia ante un tercero. La única modificación es que para las empresas sobre 100 trabajadores, lo que indica es que deben existir el control de aquellos incidentes que no produciendo un accidente de todas formas pudieron haberlo provocado, así que es el registro de incidentes. Hasta ahora la obligación era solo sobre los accidentes que efectivamente tenían días perdidos, ingreso a mutualidad. Hoy día lo que se establece es que además se deben registrar aquellos que no provocaron días perdidos, no generaron una licencia. Con esto terminamos. Próximos pasos, ¿cuáles son los desafíos? Poder capacitar a su gente, poder capacitar a sus subcontratos, poder capacitar a su equipo, como bajar esta incertidumbre que muchas veces va desde lo negativo y que termina matizando la serie de elementos positivos que tiene este decreto. Profundizar en la herramienta matriz de riesgo. O sea, hay un elemento que es central en esto, en la matriz de riesgo, y ahí es donde hay que fortalecer los conocimientos de la gerencia, de la jefatura, de los trabajadores y de los equipos de prevención también, que por más que debiéramos saberlo, estamos a veces muy al debe. Fomentar la equidad de género, ¿sí? Y ahí la participación también puede dar una representación de este fomento de la equidad de género. Incorporar a sus empresas colaboradoras, y que muchas veces tienen desigualdad de condiciones con respecto al acceso a la información. Fomentar el trabajo decente, que ya ahí vimos el concepto de trabajo saludable, y generar programas de trabajo con foco de riesgos críticos. Lo primero que me tengo que hacer cargo de aquello que me puede generar un accidente grave o fatal. No es que no me haga cargo del resto, pero las actividades preventivas deben tener ese foco porque ese es lo principal con respecto a la obligación del empleador hacia sus trabajadores. Eso por mi parte, Rafael. Gonzalo, muy interesante lo que estabas comentando. Tenemos algunas preguntas. Tenemos algunas preguntas que nos llegaron por interno también, así que te las voy a ir mencionando y, bueno, tú vas respondiendo. También comentarle a las personas que pueden ahí hacer sus
su pregunta. La primera tiene relación nos preguntan si vamos a enviar la PPT o si vamos a enviar la información, y la respuesta es sí, esa se las puedo responder yo. Al final de esta presentación, cuando termine, se les va a enviar varios documentos relacionados con este webinar. Como mencioné al principio, se va a enviar también el ebook que se creó por parte de WordNet con relación al Decreto Supremo 44. Y también se les va a enviar la presentación o la documentación que se acaba de ver ahora y que Gonzalo muy amablemente y con mucha expertise nos acaba de presentar, ¿ya? Eso es lo primero. La segunda pregunta, Gonzalo, estaba dirigida hacia ti. Nos preguntan si la diferencia entre empresas grandes y empresas chicas, y cuáles son las grandes diferencias técnicas, ¿no? Respecto al Decreto Supremo 44, con esta diferenciación en tamaño de empresa, y cuáles son nuestras respectivas categorización de volumen de empresa. Sí, yo sigo mostrando la diapositiva, ¿no se ve? ¿Se ve ahí? Sí, se ve, se ve. Ya, mira, con respecto a la gestión preventiva, no hay diferencia con respecto al tamaño, ¿sí? A la pregunta técnica de las diferencias de tamaño están dadas acá en la columna vertical, ¿sí? Tenemos menos de 25 personas, de 10 a 25 personas, de 25 a 100 personas y sobre 100 personas, ¿sí? Que son los distintos elementos que también se relacionan con cuerpos legales existentes. El Departamento de Prevención debe existir en la medida que hayan sobre 100 personas. El Comité Paritario debe existir en la medida que hayan más de 25 personas. Lo que se establece ahora, por lo tanto, disculpa, vuelvo a la pregunta, la gestión preventiva, que es uno de los elementos de este decreto, se establece transversal para todo tipo de empresas. No es porque yo sea una pequeña empresa, no tengo la obligación de matriz de riesgo, obligación de informar, programa preventivo, incorporación de programas de vigilancia, la obligación está. ¿Dónde hay una diferenciación, siguiendo la misma categorización que acabo de mostrar, de menos de 10, de 10 a 25, 25 a 100, que esa es la estructura, así el decreto lo establece? Con respecto a la estructura, por ejemplo, para las empresas que tienen menos de 25 personas, no existiendo comité paritario en ellas, ¿sí? Porque al no tener comité paritario, no tienen una representación como si la tienen aquellas que tienen un comité paritario. Para aquellas empresas que no tienen este comité, y que son de más de 10 personas, se establece la obligación de un delegado de prevención. O sea, debe haber una figura que además tenga formación. Y para aquellas empresas, este es el mismo símil, donde no hay comité paritario, delegado. Donde no hay departamento de prevención, se establece la obligación de tener un encargado de prevención. Y eso es para aquellas empresas que tienen menos de 100 trabajadores. ¿Por qué no en las que tienen más de 100? Porque ahí se entiende que el departamento de prevención es finalmente el que tiene el mandato del encargo de la prevención. Y con respecto a lo que es la vigilancia y la implementación, todo lo que tiene que ver con protocolos de salud son transversales. Los mismos protocolos a veces establecen diferencia en tamaño, pero la única diferencia que hay podría tener que ver con que las empresas sobre 100 trabajadores deben, además de gestionar aquellos accidentes con días perdidos, tener registro de indicadores que sean preventivos en relación a aquellos incidentes que no pudieron haber provocado un accidente. Esas son las principales modificaciones, y el resto de obligaciones que ya se establecían con respecto a obligación de informar, reglamento interno, las nuevas herramientas preventivas, matriz de riesgos, programas preventivos, son absolutamente transversales para toda organización. Creo que lo simbólico es el delegado, el encargado y este registro de estadísticas de incidentes que no provoquen días perdidos. Eso. Ok, muchas gracias. Queda súper claro. Tenemos otra pregunta. Luis Herrera nos comenta lo siguiente. Nos dice, buen día, tiene una consulta respecto a la norma. ¿Se hace alguna referencia respecto a la salud mental en cuanto a la prevención o evaluación de los riesgos? Gonzalo, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, ahí la guía del ISP, por ejemplo, establece algunos ejemplos. Podríamos compartirla también, Rafael, pero hace un par de semanas salió la guía del ISP que resolvió uno de los principales temores desde el punto de vista de la seguridad, es que cómo hacíamos esta evaluación de riesgo con enfoque género. Establece ahí, digo enfoque género porque ese tiene un componente psicosocial muy importante, establece ahí algunas diferencias con respecto a qué condiciones podrían hacer que en la evaluación de riesgo uno pondere con una mayor valoración aquellas, no sé, por ejemplo, me parece que se llama disidencia sexogenérica, que es como el concepto técnico que establece la guía, que en aquellos casos efectivamente la probabilidad, por ejemplo, de violencia en el trabajo, de acoso, podría ser mayor, lo mismo en una mujer. Establece en la misma guía, establece ejemplos de cómo poder responder a esta pregunta que se hace. ¿De qué manera incorporamos la evaluación psicosocial en la evaluación de riesgo?
Además de lo mismo que establece el protocolo sea el suceso, que ahí lo que se hace a propósito de un diagnóstico, generar medidas de control en base a los niveles de riesgo. Entonces, el decreto establece, a propósito de las guías, elementos que conducen la evaluación de riesgo, pero ahí sigue siendo el instrumento fundamental la implementación del protocolo, sea el suceso, ¿sí? que es desde donde se gestionan los riesgos psicosociales. Más que el decreto lo funde, ya ahí la referencia debe ser este protocolo. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Tengo entendido que hay otra pregunta. Sí, Salvador Huerta nos pregunta que tiene una duda respecto a la ODI y cuál es la modificación específica y qué cambia con el nuevo documento que es el IRL. Ya, con respecto a la obligación de informar, lo que establece este nuevo decreto es una cantidad de tiempo. Lo que les decía yo en esta escena donde la inducción del trabajador duraba 1 hora y yo le entregaba contenidos que siendo confiable uno sabe que no toman 1 hora, sino que pueden tomar un día. Si en minería ustedes están habituados, los que trabajan en minería, que los procesos de inducción son procesos que duran 1 día, 2 días, donde la información se entrega efectivamente, pero uno se encontraba en otras organizaciones de distinto tamaño con una obligación de informar que en 1 hora eran entregados todos los conceptos y pareciera ser que eso corregía o era la principal herramienta de control. Hoy día lo que establece el decreto es que la obligación de informar debe durar 8 horas, ¿sí? Lo que no significa que yo tengo que tener al trabajador 8 horas antes de que vaya a trabajar. Es importante entender que la obligación de informar es un compromiso permanente en la estancia del trabajador con el empleador, ¿sí? Por lo tanto, debe desarrollar esta cantidad de horas en un periodo de 2 años en el cual debe entregar esta capacitación al trabajador. Entonces, esa es la principal modificación con respecto a lo que es la ODI, Rafael. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta más. Daniel Soto nos pregunta, bueno, nos saluda, nos dice buen día y tiene la siguiente consulta. ¿Cuántas HH de capacitación debe tener el encargado de prevención de riesgos laborales? Sí, todavía faltan los contenidos y falta esa definición con respecto a la estructura de la capacitación. ¿Sí? Si bien han salido algunas guías que hoy día lo establecen, lo que es con respecto a la cantidad de horas, hay algunas definiciones que yo he visto a propósito de ciertas declaraciones de la superintendencia con respecto a tener 20 horas de capacitación que podrían responder a esta pregunta, pero todavía falta ahí ver qué elementos van a tener con respecto a en qué se va a capacitar a este encargado, en qué se va a capacitar a este delegado. Lo que sí, volviendo al optimismo inicial, es que me parece que nos entrega al área técnica de seguridad un interlocutor con cierta validez, ¿sí? Que hoy día lo que carecen, porque está en una empresa que no tiene un comité paritario, que ya muchas veces es débil con respecto a conocimiento. El poder estar en empresas de menor tamaño y que haya una persona que tenga una formación teórico-práctica con respecto a lo que es seguridad, me parece que es una muy buena noticia, pero debieran ser 20 horas y los contenidos y la forma en cómo se entrega esta capacitación, lo mismo que cuál es la relación contractual, porque igual se establece una polifuncionalidad, pues el trabajador va a ser un delegado, va a ser un encargado, además de la función que ejecuta. Entonces ahí hay varios elementos que notician desarrollo, podríamos decir. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Creo que tenemos una pregunta más. Tenemos una pregunta más que no hizo el público. La estamos buscando, está por acá. No, parece que no hay. Tenemos una pregunta que llegó por interno, te la voy a realizar. Dice, entendiendo que el decreto supremo número 44 ya entró en vigencia hace un tiempo, actualmente, ¿cuáles serían las consecuencias de una empresa que no ha estado en cumplimiento o que no ha realizado nada respecto a estos temas? Las mismas para cualquier obligación legal en cualquier ámbito, es una infracción. Ahí le corresponde a la Dirección del Trabajo, al CEREMI, que son los organismos que fiscalizan el poder. Con respecto a otros cuerpos legales, uno ya tiene ciertas planillas de sanciones que permiten más o menos conocer cuál es el estado de la situación con respecto a cuáles son las infracciones. Es como cualquier otra obligación legal, en la medida que tú no la estés cumpliendo, efectivamente puede estar expuesta una sanción ahí, y por eso me parece importante el que, por ejemplo, en el caso de los delegados y los encargados, eso sí se puede establecer como una prioridad, ¿sí? Porque por ejemplo, el delegado es una nominación en una asamblea simple, por lo tanto, en aquellos centros de trabajo donde tienen menos de 25 trabajadores, la elección de un delegado
hoy día se establece como algo prioritario, ¿sí? Porque es un cumplimiento que la organización no pudiera justificar a propósito de las obligaciones del organismo técnico administrador del seguro, es algo que debiera implementar desde lo mismo que la nominación del encargado de prevención, como todos aquellos elementos que la organización puede gestionar, debe ejecutarlos porque como cualquier otra obligación puede ser dable de sanción si no lo cumple. Perfecto. Muchas gracias. Uh-huh. Muchas gracias, González. Bien, les quiero comentar. Hay otra pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Ariel González nos pregunta lo siguiente. Dice, si existe alguna aclaración sobre el Decreto Supremo 44 de extintores 9 y este Decreto Supremo número 44, y cómo se diferencia en la matriz legal. No tengo esa respuesta. Sí, no la tengo, pero Ariel, ahí lo que podemos hacer es poder... el decreto 44 establece algunos elementos que modifican algunas obligaciones con respecto a lo que lo de los extintores, principalmente con respecto a los certificados de calidad y con respecto a la demostración de que el extintor es idóneo de acuerdo al riesgo que va a atender. Pero en específico, así como para poder responder y hacerme cargo de la respuesta, no la tengo. Bueno, ok. De todas formas, tenemos los correos de las personas que participaron. Ahí, Ariel, vamos a poder profundizar más en la respuesta y te la vamos a hacer llegar, de todas formas, cuando la tengamos. Ya. Bien, vamos a ir cerrando este webinar. Estuvo bien interesante. Les quiero contar además que para resolver todas las dudas y los procesos de implementación y asesoría de este decreto 44, WordNet ha estado preparando una serie de servicios sobre este nuevo reglamento, específicamente sobre la gestión preventiva de los riesgos laborales en este entorno de trabajo seguro y saludable, digamos. ¿Ya? Para esto, le vamos a llegar también en este pack de documentos posterior a este webinar, una lámina donde ustedes van a poder mirar y revisar distintos tipos de servicios que nosotros tenemos ya realizados, que se separan en varias etapas. Ya se los voy a comentar, después los podemos profundizar, pero las etapas que nosotros hemos estado planificando para esto son, en primera instancia, etapa de diagnóstico para la revisión y el funcionamiento de todo lo que tiene que ver con el Decreto Supremo 44 y entender también cómo está la empresa parada enfrente o delante de esta nueva modificación. También hemos estado preparando planes de acción en donde hacemos un levantamiento de brechas y, por supuesto, planificamos las acciones según los ejes de trabajo que deben estar relacionados con esta implementación y con esta asesoría respecto al decreto número 44. Por supuesto, como nosotros siempre nos caracterizamos, también existe una etapa de formación de los líderes de seguridad y salud en el trabajo, en donde esta capacitación va respecto a la línea ejecutiva sobre la seguridad y salud en el trabajo y la capacitación a mandos medios también y a todas las personas involucradas respecto a este decreto en la empresa. Hacemos la ejecución y seguimiento, hemos preparado también ejecución y seguimiento respecto al acompañamiento de las soluciones, respecto a los formatos de uso y al acompañamiento de ejecución de actividades respecto a esto, sobre todo involucrando al organismo administrador. Y, por supuesto, ya como etapa final, hacemos una verificación y control del funcionamiento y de la aplicación de este decreto número 44. También algunos balances y planes de acción realizados por la organización y, por supuesto, un plan de acción para el cierre de brechas pendientes. Todo esto se los vamos a entregar en los documentos que nosotros vamos a enviar posterior al cierre de este webinar. Y ya estamos llegando al final de nuestro webinar con un muy interesante tema. Espero que les haya quedado claro a todos cuáles son los desafíos de esta actualización o del Decreto Supremo número 44. Esperamos que la información de hoy compartida con ustedes les haya sido útil y que puedan aplicarla en el día a día en sus respectivas empresas. Agradecemos especialmente a Gonzalo Cañas, que nos acompañó y nos entregó su tiempo y su valioso conocimiento. Y, por supuesto, a cada uno de ustedes por el compromiso y la participación en este webinar. ¿Ya? Les damos las gracias nuevamente por acompañarnos. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Y
nos veremos en una siguiente oportunidad. WordNet va a estar realizando diferentes tipos de webinars relacionados a diferentes temas durante el año, así que atentos con esa invitación. Y bueno, me despido, que tengan un excelente día y que estén muy bien. Buenos días, buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, muchas Vamos. gracias, que les Que vaya estén muy bien. bien.